Hola gente, muy buen sábado para todos. Feliz sábado de gloria. Estamos en pleno Semana Santa, seguro todos ustedes paseando y nosotros aquí trabajando para darles un poco de información y ayudarlos a hacer valer los derechos. Hoy he tocado un tema, o voy a tocar un tema, que seguramente a vos, que sos una persona con discapacidad, te va a interesar fundamentalmente. Y te digo esto porque hablando de la inserción laboral de personas con discapacidad en un mercado laboral competitivo, es un tema altamente controversial, sensible y fundamentalmente que todavía no se le ha podido encontrar la vueltita. Claro, desde el punto de vista legal, te quiero contar que a nivel nacional tenemos la ley 22.431, que tiene un articulito, que es el artículo 8, donde se establece esto de la prioridad de contratación con un piso mínimo, que es un cupo de un 4%, de personas que tienen alguna discapacidad. Personas que siempre esa discapacidad la van a tener que acreditar con lo que siempre ya les decimos, ¿con qué? El certificado único de discapacidad, si no, no hay curso para poder encuadrar en esta ley. También la provincia de Buenos Aires, y lo digo esto a título de ejemplificativo, porque todas las provincias de nuestro querido país ya cuentan con una norma específica que regula la materia de discapacidad. En la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 10.592, que casi es análoga, muy parecida a la ley nacional, que fue realmente la primera, la que se sanciona en el año 1987, pero todavía no hemos podido lograr dar vuelta este estigma de que las personas con discapacidad realmente tengan una verdadera inserción laboral competitiva. Y saben, la última cuestión más importante que se sancionó en materia de discapacidad y específicamente en el plano laboral fue a través de una resolución, un decreto, el decreto 1502 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que aquí la diferencia de este cupo, de esta obligatoriedad para el Estado es distinta. En vez de ser un 4% como lo es a nivel nacional o en las distintas provincias, en la Ciudad de Buenos Aires se estipuló un cupo mínimo del 5%. Pero ¿saben qué? Lamentablemente tengo la desgracia de decirlo, que no llegamos ni por aproximación al 50% de ocupación de mano de obra con discapacidad. Y esto es respecto al ámbito público, es decir, al Estado en todas sus formas de manifestación, el Poder Ejecutivo, el Congreso y, por supuesto, el ámbito judicial. También todas aquellas empresas que pertenezcan al Estado, que tengan personería jurídica de derecho público y fundamentalmente, y esto es muy importante, y hoy está bastante en boga con el tema de las subvenciones y los subsidios y el quite de subsidios, son las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Ellos también tienen la obligatoriedad de hacer cumplir este 4 o 5%. Y cuando hablamos de esta obligatoriedad, no puedo decir lo mismo respecto a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque las empresas privadas se manejan por lo que se llama libertad de oferta y demanda. Depende de quien coordina los planes de contratación, el gerente de recursos humanos, el director de personal, que esa persona con la idoneidad adecuada pueda de verdad insertarse dentro de un medio laborativo integrado. Recordemos, siempre estamos hablando de mercado laboral competitivo. Bueno, los invito a que se contacten con las diferentes reparticiones en las provincias. En general depende esto del Ministerio de Trabajo provincial. A nivel nacional contamos con un grupo de personas vulnerables que depende del Ministerio de Trabajo. A nivel provincial con el SECLAS, que es el Servicio de Colocación Laboral Selectivo para Personas con Discapacidad, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con COPIDIS. En todos estos lugares ustedes pueden presentarse, inscribirse en una base de datos y ellos van a ser los encargados de gestionarles la posibilidad de que ustedes encuentren un puesto de trabajo francamente competitivo, adecuado a sus posibilidades residuales en función a la discapacidad y fundamentalmente donde lo que nos nivele y nos iguale sea la dignidad de trabajar. De esto se trata, a hacer cumplir la ley, porque si nosotros, quienes tenemos alguna discapacidad, no sabemos que podemos exigirlo, difícilmente los responsables de hacerlo cumplir lo hagan por mérito propio. El pase para mi amigo Fena, que en el Rincón de Artes debe andar haciendo algo con los chicos.
Hola amigos, muy buen sábado, ¿cómo están? Bueno, otra vez, otro sábado más para intentar empezar a dilucidar todas estas dudas que sé que todos tenemos en materia de discapacidad y puntualmente en lo que tiene que ver con el ámbito legal. Es por eso que hoy voy a juntar un poco el derecho de familia con el derecho de la discapacidad. Y aunque a ustedes les parezcan que no tiene una gran vinculación, en el tema que hoy vamos a tocar específicamente lo tiene. Hoy voy a contarles específicamente lo que es el régimen alimentario en materia de discapacidad. ¿Y por qué quise tocar esta temática puntualmente? Porque es una temática que da lugar a confusión y que por ende es mal ejercitados. Y cuando alguien quiere hacer valer derechos si carece de información, definitivamente hace agua si no la tiene. Tenemos que saber fundamentalmente que el derecho alimentario o los alimentos, como lo conocemos todos en nuestras casas o nuestros amigos o con los familiares, se funda fundamentalmente en dos cosas importantes. En primer lugar, en todos aquellos deberes que son ineludibles como consecuencia del ejercicio de la patria potestad, pero también como consecuencia de la responsabilidad que es inherente a la procreación. Cuando ustedes, pareja, deciden hacer una familia, basarla y fundarla con hijos, tienen que tener en cuenta que eso acarrea, además de una serie de placeres inmensos, muchas obligaciones y algunos que otros derechos. Y sé que se están riendo del otro lado porque esto es así. Pero en materia específica de discapacidad, yo les quiero contar lo siguiente. Que el derecho alimentario es de carácter asistencial. Esto significa que su finalidad es brindar a la persona con discapacidad, a los niños menores de edad, siempre una cobertura integral en los alimentos. Alimentos no solamente incluye la comida, el alimento propiamente dicho, sino la educación, la cobertura médica, esto que tantas veces hemos hablado y que en este caso es muy específico y tiene mucha importancia esta situación cuando hablamos puntualmente ¿de qué? De aquellas parejas constituidas por uno de sus miembros con discapacidad, porque este derecho alimentario subsiste aunque estemos divorciados, aunque tengamos una separación de hecho o tengamos una sentencia de separación personal. También, por supuesto, otra cosa muy importante que tenemos que tener en claro en materia de discapacidad, que el derecho alimentario es de por vida. O mejor dicho, la obligación alimentaria es de por vida. No se extingue como en el resto de las familias cuando los chicos cumplen 18 años. 18 años es ahora, porque hace un tiempo era 21. A partir de la sanción de una ley, de la ley 26.579, esa edad de 21 se redujo a 18 años. Pero en el caso de la discapacidad, cuando se pueda acreditar, siempre tenemos que tener en cuenta, para acreditar la discapacidad, ¿qué cosa? El certificado único de discapacidad. Que nosotros no podemos proveernos los alimentos o que teniendo una discapacidad o una enfermedad crónica y de largo tiempo, no tengamos capacidad de poder obtenerlos por motus propios. Entonces, nos queda claro que no hay tiempo de extinción. Ustedes, papás, ustedes van a tener que brindar a sus hijos con discapacidad o familiar con discapacidad de por vida esta cobertura de alimentos. Alimentos que no incluye solamente la alimentación, sino la obra social, la educación, la recreación y todas aquellas cosas que tantas veces hemos hablado en derecho de familia. Y acá, al igual que en la cuestión de los menores, de los nenes menores de 18 años que no tienen discapacidad, esta obligación alimentaria también se extiende a las familiares con línea recta ascendente o descendente. Esto que viene a ser los abuelos o las abuelas, los hijos o las hijas de la persona con discapacidad y también colateralmente a los hermanos, a las hermanas, a los tíos, a los primos, pero siempre el pariente más próximo va a desplazar al más lejano. Una de las últimas cosas que yo quiero decirles a ustedes para que tengan en claro, que el derecho alimentario va a tener validez siempre que nosotros lo podamos reclamar. Esto no significa ni más ni menos que para poder solicitar alimentos cuando quien está obligado a proveérnoslo no lo hace, tenemos que reclamarlo, solicitarlo judicialmente, presentarnos ante un juez y pedir que se nos prescriba un alimento provisorio hasta que luego se transforme en definitivo. Como sabemos que la patria potestad es compartida, esta obligación alimentaria está en cabeza de mamá y de papá o de las personas que estén obligadas a proveerlo, pero siempre en proporción a sus ingresos, a los bienes de los que estas personas sean portadores.
Eso significa que si me dio un divorcio o una separación, el papá que esté separado tiene que brindar el alimento conforme a sus ingresos y a su posibilidad. Y la mamá, lo mismo, aunque se encuentre separado o aunque estén todos conviviendo bajo el mismo techo. Y vos, persona con discapacidad, y esto tenelo en claro, nunca tenés que olvidarte que tenés la obligación de solicitar a cualquier familiar que tiene, como dice el Código Civil, la obligación de prestarte estos alimentos de por vida, hacerle el reclamo siempre a partir de ese momento con la cobertura de las necesidades, que no solamente sean de carácter material, sino también espiritual, es decir, la apoyatura necesaria. Y por supuesto, para que estos derechos entonces puedan ser exigibles, como todos los derechos, tienen que ser reclamados. Porque la ley presume que si vos no los reclamás en tiempo oportuno, no necesitas de esa cobertura económica para poder cubrir tus necesidades. Bueno, espero que haya quedado medianamente claro. En caso contrario, la seguimos en el próximo programa. Sé que ahora tenemos que buscar a mi amigo Fena, que sé que anda por el rincón de arte. Le vamos a dar paso a la doctora Cotiñola, nuestra especialista que está ahí, sentada. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, retomamos esto de las columnas especializadas en el derecho de la discapacidad y hoy vamos a tocar un tema realmente muy importante, que es el tema de las coberturas prestacionales. Hay una ley, que es la ley 24.901, que es la ley más importante para hablar de prestaciones. ¿Quiénes son los obligados a brindarnos prestaciones en materia de discapacidad? Tenemos que saber que, en primer lugar, las obras sociales, sean las obras sociales sindicales o las provinciales, siempre están obligadas a brindar una cobertura total e integral cuando están adheridas al régimen de esta ley, de la ley 24.901. También, por supuesto, las empresas de medicina prepaga. Sobre este tema vamos a hablar en alguna otra oportunidad. El Estado, a través del PROFE, el PAMI y, por supuesto, las reparticiones estatales cuando realmente la persona con discapacidad no tiene ninguna cobertura social. ¿Y qué pasa con las obras sociales provinciales, ya que este programa lo ven en todas las provincias, que no están adheridas al régimen de la ley 24.901? ¿Qué pasa? Igualmente tienen que brindarnos las prestaciones básicas. ¿Por qué? Porque si bien no están adheridas al régimen de esta ley que las obliga, sí tienen que brindarnos estas prestaciones porque estarían violando derechos constitucionales básicos. Por supuesto, recordemos que el derecho a la salud, el derecho a transitar, el derecho a trabajar, a tener posesiones propias, es un derecho garantizado por la Constitución para todos los ciudadanos. ¿Cuáles prestaciones tienen la obligación inexcusable, y esta palabrita es muy importante, que brindarnos? Desde prestaciones preventivas que abarcan todo tipo de tratamiento, controles, exámenes que sirvan para prevenir o detectar precozmente la discapacidad. Y ojo, no desde el momento del nacimiento, sino desde la concepción. Esto es muy importante, papis. Otro tema más importante es el apoyo terapéutico a todo el grupo familiar cuando se instala una persona con discapacidad en el seno de una familia. De más está decir las prestaciones de rehabilitación, brindando y teniendo la cobertura de personas de recursos humanos y tecnologías adecuadas, pero sin límites. Esto es importante por el tiempo y las etapas del tratamiento que sea necesario. De más está decir las prestaciones educativas que incluyen todas las instancias de la educación, desde la inicial hasta la educación universitaria inclusive, pasando por la formación laboral, los talleres, etcétera. Una cuestión muy importante entre estas prestaciones, para ejemplificar simplemente, porque la ley no es taxativa. Esto significa que enuncia determinadas clases de prestaciones. El auxilio de terceras personas, cuando la persona necesita, por ejemplo, asistencia domiciliaria, hablaremos alguna vez del asistente domiciliario, el otorgamiento de una vivienda o la adecuación de una vivienda, el suministro de determinada clase de alimentación, el transporte. Y el transporte también es otra cosa que vamos a dedicarle un capítulo especial, porque las obras sociales deben brindar transporte y aún con el auxilio de terceros. ¿Por qué? Porque cuando una persona necesita trasladarse, sea hacia la escuela, hacia el centro de rehabilitación o tan simplemente para realizar actividades lúdicas, es decir, para pasear, para ser una persona igual que el resto de los ciudadanos, tiene derecho a solicitarle a su obra social, a su empresa de medicina prepaga o, en su defecto, al Estado.
¿Y cómo tienen que hacer ustedes para solicitarles esto a las obras sociales, a los efectores del sistema de salud? Tienen que escribir una nota en forma escrita dirigida al director de la obra social, de la empresa de medicina prepaga o, en su defecto, al responsable de la repartición estatal que corresponda. ¿Qué le van a poner en ese tema? Le van a consignar, por un lado, el certificado de discapacidad con la clase de la discapacidad de que se trate y, en segundo lugar, la prescripción de la prestación que les va a dar su médico de cabecera. Esa prestación tiene que estar muy bien fundamentada, y esto es para los médicos, porque si no, las obras sociales o las empresas de medicina prepaga dicen que no corresponde. ¿Qué pasa si ustedes no tienen esta prestación? Pueden agarrar y ante el silencio o ante la denegativa del responsable a brindarlas, si ustedes no consiguieron ninguna de estas dos cuestiones favorables, van a tener que denunciar, poner en conocimiento de las autoridades de contralor de las obras sociales, es el caso de la Superintendencia de Servicios de Salud, y en el caso de las empresas de medicina prepaga no es la superintendencia, es la Defensoría del Consumidor, porque estamos hablando de un contrato entre partes, no es una obligación estatal. Entonces le vamos a denunciar el incumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa vigente. Y si después de todos estos procedimientos tampoco llegamos a un resultado favorable, lo que tenemos que hacer indefectiblemente es ir a pedirle al juez, ir a la vía judicial a través de esa herramienta tan eficaz. Yo no soy muy amante, porque creo que la gente hablando se entiende, que es la acción de amparo. Y ahí el juez va a valorar efectivamente cuáles son las prestaciones básicas, si esas prestaciones son efectivamente necesarias y si sirven para que la persona con discapacidad pueda efectivamente obtener su mejor calidad de vida. Yo creo que es muy importante que no dejen de hacer todos estos pasitos, porque no hay ninguna opción para que las personas con discapacidad se queden sin ninguna prestación. Perfecto, doctora. Y hacer todos los pasitos como para tampoco llegar al amparo, ¿no? Porque es una vía siempre muy tediosa, muy larga, y yo creo que la información, saber informarse, ayuda muchísimo como para hacer respetar los derechos, ¿no es así? Claro que sí. Por supuesto que la instancia judicial es la última etapa, Ana. Lo que tenemos que tener en cuenta que para llegar a la instancia judicial tenemos que agotar estos pasitos que son de carácter administrativos. En primer lugar con la obra social, después en caso de denegatoria o de silencio de parte de estos efectores del sistema de salud, nos tenemos que ir a los organismos de control. Muy buen sábado, amigos, nuevamente por la TV Pública, intentando ayudarnos un poco entre todos para ver cómo hacemos para ejercer nuestros derechos y que estos derechos no sean vulnerados por desconocimiento. Y hoy me voy a dedicar específicamente a un segmento que son las personas con distintos trastornos en la audición o las personas con discapacidad auditiva. Yo les quiero contar específicamente que desde el año 2008, más puntualmente el 1 de agosto, el Servicio Nacional de Rehabilitación dictó una disposición, la disposición 1614, por la cual a partir de ese momento se decidió aprobar cuál es la normativa para evaluar y valorar la discapacidad auditiva. Esto significa ni más ni menos que no todas las clases de discapacidades funcionales en la audición deben ser certificadas como discapacidad. Esto fue así porque es una cosa muy recurrente. Yo no escucho bien y a mí me tienen que dar un certificado de discapacidad. Efectivamente, no todas las disfuncionalidades auditivas caen dentro de lo que se llama discapacidad en la audición. Solo aquellas que no puedan ser revertidas mediante tratamientos, actos quirúrgicos, van a poder ser benefactores o beneficiarios de lo que se llama certificado de discapacidad. No es así con respecto a aquellas personas que tienen o hipoacusias que puedan ser corregidas con implantes cocleares, por ejemplo, o algún tipo de tratamiento. En ese caso no se les extiende el certificado. ¿Y qué pasa en materia de coberturas para la discapacidad auditiva? Y en materia de coberturas, sobre todo en el
área prestacional, de obras sociales, de prepagas, de mutuales, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que la cobertura, la tengamos o no la tengamos desde un sistema asistencial, siempre tenemos que tener garantizadas. ¿Por qué? Por esta ley de la cual siempre hablamos, la 24.901, que nos tiene que permitir acceder a prótesis, audífonos, a rehabilitación, a recursos humanos adecuados. La idea de esta situación es que todos sepamos que la discapacidad, si hay teléfonos en el estudio, claro que sí, la discapacidad tiene que ser certificada para que nosotros podamos ejercer derechos y pedir prestaciones y pedir coberturas y poder acceder a todo ese cúmulo de beneficios que las personas que tenemos alguna disfuncionalidad, en mi caso visual, en el otro caso será auditivo, otro será motora, intelectual o visceral, podamos llegar a tener sin ningún problema esto de que nos den bolilla, que no tengamos que recurrir en última de las instancias a un juez o hacer pública nuestra problemática aquí en la televisión. Yo creo que lo que nos debe quedar más que claro, que tener el certificado es el pasaporte para evitarnos problemas y que ustedes, personas con discapacidad auditiva, representan el 16,5% de la población del total de personas con discapacidad. Pero contrariamente, después del censo que se hizo en el 2001 de la famosa ENDI, la Encuesta Nacional de Discapacidad, solo se documentó que el 6,9% de la población que tiene alguna dificultad auditiva tiene el certificado. Entonces ahí, gente, está el problema. Si no tenemos este documento, no podemos hacer nada. Bueno, le vamos a dar el pase a mi amiga Ana, que sé que está con Agus en el Rincón de Arte. Y ahora le damos paso a la doctora Cotiñola, que está con un invitado muy especial. Muchas gracias, Fena. Claro que sí, estoy con un invitado muy especial, pero esta entrevista la voy a dedicar a un colega que recientemente ha fallecido, el doctor Ricardo Madoni, quien incluso antes de su deceso propició este encuentro con el doctor Martín Silva Garretón, un ex juez del Fuero Contencioso Federal, y nos va a hablar específicamente del primer fallo que hay en materia de accesibilidad, el fallo de la doctora Adriana Labatón, un fallo que es antecedente para todos aquellos que trabajamos en el área de discapacidad. Y fundamentalmente vamos a tratar de que a ustedes les sirva esta entrevista, no para brindarle datos técnicos, sino para que el doctor nos pueda poner en sintonía, ya que fue el primer fallo en esta materia, realmente pueda darnos una herramienta de saber que existen mecanismos que ya existían hace 16 años atrás. Buenas tardes, buenos días, doctor, ¿cómo le va a usted? Buenos días, ¿qué tal? La verdad que es un honor contar con su presencia. Engalana este programa Desde la Vida, que es tan federal, es un interés absoluto el que tenemos toda la población con discapacidad de saber cómo vio la magistratura en aquel momento, cuando a usted le tocó dictaminar y condenar al Estado Nacional, a la Corte Suprema de la Nación, para que suprimiera barreras arquitectónicas, como por ejemplo fue el caso de los tribunales de la capital federal. Sí, efectivamente han pasado 16 años. Muchos. Cosa que lamento. En lo personal, Claro. Han pasado muchos años. El tema en sí mismo, para ser lo breve que hace necesaria la televisión y para que en general el público, porque un poco también creo que compartimos que se desconoce, es que la casuística, explico, quiere decir la cantidad de diferentes formas en que se manifiestan las discapacidades, que a mí ni siquiera me gusta decir discapacidad, porque en realidad todos alguna discapacidad en cierta forma tenemos los seres humanos. Y en algún momento de la vida nos puede tocar también transitarla, sí, nos puede tocar peor o menos peor. Pero bueno, eso es una cosa tan altamente relativa. Sí. Yo, en realidad, también tiene bastante de personal la forma en que he tratado de encarar, y sobre todo de encarar la función, como se dice, jurisdiccional, o sea, de decir lo que el derecho es, como dicen que los jueces dicen lo que el derecho es. Hablan por sus sentencias, efectivamente. En realidad, a veces yo he hablado un poco más que las sentencias, pero bueno, lo ideal es decirlo a través de una sentencia que siente un precedente, ¿no es cierto? ¿Usted recuerda, por ejemplo, Doc,
cómo ha sido, porque seguramente muchos de los televidentes que hoy nos están viendo a lo mejor no recuerdan a la doctora Adriana Labatón, que era una colega. Sí, fue una colega, yo la conocí y la traté bastante porque la tramitación duró un cierto tiempo, un par de meses. Esto es bueno que la gente que tiene a su cargo o que está cercana a gente con discapacidad o la misma gente con discapacidad, claro, como usted dijo bien al principio, sepa cuáles son más o menos las posibilidades y vías que hay para hacer frente a esto desde lo legal. Claro. Y que hay muchas maneras, desde la parte administrativa hasta la vía legal misma. En el caso de Esther Adriana Labatón, era un caso de una cuadriplegia grave. Absolutamente. O sea, andaba, me acuerdo que se transportaba en una silla de ruedas, casi camilla era. No, era como una bandeja. Sí. Y bueno, yo me acuerdo que, porque lo interpuso un amparo, para que la gente sepa, el amparo es una vieja ley que permite acceder a la justicia a través de un método ágil, rápido, etc. Como en realidad es producto de una época más bien oscura, porque fue dictada en una época en que no había demasiada predisposición hacia conseguir. O sea, había como una invisibilidad del que era distinto, del que era... Los grupos minoritarios o vulnerables, o sea, ¿no? Los grupos vulnerables y los grupos minoritarios, y sobre todo cuando había discapacidades, se los trataba solamente como una enfermedad o como una cosa que no se quería ver. Eran objetos de derecho, doctor, no sujetos de derechos, como afortunadamente hoy las personas con discapacidad lo son. Exactamente. ¿No? Y fundamentalmente en aquel fallo, cuando Adriana, la doctora Labatón, patrocinada por la Organización de Poder Ciudadano y la Asociación de Derechos Civiles, logra que se pudiera acreditar no solamente su estado, que era evidente en el caso de ella, por supuesto, el tema de su discapacidad, pero su restricción a la posibilidad de transitar en su ámbito de trabajo. Para los abogados, el ámbito de trabajo habitualmente son los tribunales, y también su derecho a trabajar. Una persona que era una brillante profesional y que no podía ejercer su trabajo. Y en una conversación que tuvimos yo le dije, usted doctora, por supuesto con todo el respeto que correspondía, yo le dije, usted doctora, hoy por hoy, estamos hablando de hace 16 años, en una época, en los 90, le digo, tiene varias cosas que juegan en su contra, no conmigo. Claro. Es mujer, es profesional, es judía. Claro. Y es discapacitada. Bueno, no sé qué otra cosa más le faltaría para que... El combo lo tenía todo, pobre Adriana. Para que el mundo, tal como está planteado oscurantistamente, no la favorezca. Claro. O sea, pero lo hablamos muy seriamente, todas esas cosas, y tenía una enorme alegría, una enorme capacidad de respuesta, muy inteligente. Y lo planteó, como decíamos, como un amparo, pero con una cautelar. Claro. ¿No? Dentro del amparo, para eliminar las barreras arquitectónicas que le impedían acceder a su fuente de supervivencia, que era el trabajo como abogada, y a su derecho de transitar, lógicamente. Y lo que usted dijo, visitabilidad, que no es lo mismo, que es poder disponer del lugar de trabajo y, por ejemplo, de un baño, de algo que haga que sea una persona igual al común de la que lo rodea. Las necesidades fisiológicas de cualquier individuo. Fíjese que para eso hemos hablado en este programa muchas veces de la ley 24.314, una ley que tiene desde el año 1997, cuando ya debiera ser efectiva esa ley. 94 se sanciona y tenía 3 años para hacer la adaptabilidad de todas las obras ahí lo que públicas. sucedió fue que yo consideré que había grados de accesibilidad y grados de transitabilidad. Claro. Y que lo que en realidad Labatón estaba pidiendo era un grado mínimo de acceder a los lugares de trabajo. Era una adaptación básica. Y a lo mejor de un baño se tenía... Bueno. Entonces, al ser básico, yo íntimamente lo que consideré es que era un disparate que hubiera que esperar 3 años. Para readecuar una instalación. Como no pasaron 3 años, yo no tengo una disfunción que me impide... Es un disparate total. Como habría que buscar la manera de no decirlo de esa manera. Claro. Bueno, encontramos justamente que había grados, y esto era uno de los grados que no hacía necesario
que transcurrieran los 3 años. Por eso fue que cuando justamente usted dicta su sentencia, esa sentencia memorable, les cuento, porque realmente es el antecedente, no solamente el primero, sino el más importante después de todos los que le siguieron, los sucesivos, que dejó como un aprendizaje para los magistrados, para sus ex colegas, que realmente hablar de supresión de barreras arquitectónicas no tenía mucho que ver con esto de que existiese o no una rampa, que existiese no un dispositivo braille o sonoro, sino que tenía más que ver con la posibilidad de equipararnos, de incluirnos aquellas personas que tenemos posibilidad de ejercer nuestra actividad profesional o aquellas personas que tienen la posibilidad de relacionarse en un entorno social y lo más adecuado posible. Esa ley que el doctor fundó su fallo junto a la ley 22.431 y un montón de tratados internacionales, ya que en aquel momento todavía no se había dictado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nuevita. Hoy eso está bastante solucionado porque aplicamos los abogados cuando solicitamos a los jueces el cumplimiento de la supresión de barreras o la eliminación de obstáculos, invocando la normativa de la Convención, una convención que por supuesto al estar ratificada por nuestro país mediante la ley 26.378, sabemos todos que es una ley de cumplimiento efectivo. Por lo tanto, los jueces no pueden apartarse de lo que dice una convención que ya es ley interna, es obligatoria para nosotros mismos. En el caso de Adriana, no solamente usted falló a favor ordenando a la Corte Suprema, que era en este caso la entidad gubernamental, el Poder Judicial obviamente era el demandado en este amparo, sino que logró que la Cámara coincidiera con su sentencia. Sí, en la Cámara coincidió y tuvo ejecutabilidad. y lo que es notable es que en esos 16 años, yo creo que cualquiera se da cuenta que hubo una proliferación de medidas que se adoptaron para facilitar la accesibilidad. Por ejemplo, la enorme cantidad, aunque estén en mal estado, de rampas en las calles, en las esquinas. Bien. Todo eso no existía. Claro que sí. Si usted se remonta al año antes de la sentencia, sí. No digo que esto sea un mérito mío, los jueces no tienen méritos ni deméritos, los jueces tienen que tener amor, dar y servir. Claro que sí, y de eso se trata. Y la principal condición no es saber mucho, la principal condición es tener coraje y valentía. ¿Y sabe qué, doctor? Sentido común. Sentido común y ser independiente. Que ese es justamente al que nosotros a través de este programa propiciamos, queremos que todos los destinatarios puedan tener conocimiento de ello. Yo le tengo que agradecer infinitamente que nos haya acompañado y que lo vamos a volver a convocar porque usted es un personaje muy histriónico para contarle a la gente. Así que muchísimas gracias. Sí, a pesar de mi estado gripal, creo que usted sabe bastante más que yo. Ha estudiado bien todo esto y yo encantado de la vida, todas las cosas que sean necesarias para colaborar con todo este tipo de problemáticas, para eso estoy más a esta altura de la vida y no quiero ser considerado personaje de ninguna especie, al contrario. Muchísimas gracias. Uno es nada más que el ave de paso que circunstancialmente le toca hacer determinadas cosas. Claro, y eso fue lo que pasó, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Y por supuesto, feliz Día del Amigo para la semana que viene. Lo mismo para todos ustedes, muy lindo Día del Amigo. Y seguimos con el programa con la licenciada Ana Paula. Bueno, estoy con la nueva columnista, la doctora Silvina Cotignola, bienvenida. Pero muchas gracias. Columnista, bueno, abogada, básicamente como para echar un poquito de luz en todas las cuestiones legales que hay en discapacidad, como recién Fena hablaba del centro de zooterapia, hay muchísimas cosas en falta y mal hechas y que no se quieren hacer, aunque las leyes estén. Entonces, de eso se trata, doctora, de estar acá, de tener una columna y donde también la gente, como nosotros también tenemos una columna de sexualidad, pueda llamarnos, pueda escribirnos para todas esas dudas que tengan. Bueno, Desde la Vida está acá para ayudarlos con una columna virtual que está la doctora, la profesional, doctora, porque también se le dice doctora a pesar de que sea abogada. Y hoy vamos a hablar del certificado único de discapacidad, algo que todas las personas con discapacidad deberían tener, ¿no es así? Claro que sí. ¿Qué es exactamente el certificado?
Buenísima la pregunta, porque el certificado de discapacidad, Ana, nos tiene que quedar absolutamente en claro que es la llave, el pasaporte para entrar a hablar del ejercicio de los derechos en materia de discapacidad. Es un documento público, como lo es, por ejemplo, el DNI. Todas las personas que nacen en nuestro país o los que vienen de otros lugares que cuentan con un documento que los acredita. Las personas con discapacidad, para acreditar su contingencia, su disfuncionalidad, deben tener este documento. Bien, ¿y significa lo mismo discapacidad e incapacidad para la parte legal? O sea, una persona una vez que adquiere ese certificado de discapacidad, ¿es que ya lo anula permanentemente para todas las actividades? Definitivamente y rotundamente no. No. Absolutamente no. El término incapacidad en general se utiliza mucho dentro del espectro laborativo para las jubilaciones o las pensiones, que en algún momento vamos a hablar también, pero no específicamente quien porta, quien es poseedor de un certificado de discapacidad, va a ser rotulado como una persona con incapacidad. No obstante eso, la incapacidad tenemos que tener en cuenta que no se establece ni se dispone por el mero hecho de tener una patología, sino que para que una persona sea declarada incapaz legalmente, debe haber una sentencia judicial. Es decir, el juez la debe declarar incapaz de derecho. Claro, que de eso tenemos que hacer, doctora, otra columna, porque es la famosa curatela, que todo cambió a través de la convención. Absolutamente. Bien, ¿y el certificado de discapacidad es gratuito? Porque hay un montón de personas que terminan comprándolos, hay falsificaciones. Es terrible esta pregunta que tengamos que después de 21 años de tener una ley nacional de discapacidad, la 22431, tengamos que decir que el certificado de discapacidad, Ana, tenga que ser pagado o tenga que ser comprado y dé lugares a tantas situaciones de irregularidad y anomalías como robos, falsificaciones, pérdidas, etcétera. El certificado de discapacidad es gratuito, se tramita siempre en forma gratuita. Hay una junta médica que es la que va a otorgar este certificado, después veremos de qué forma y con qué elementos de convicción, pero básicamente lo que tenemos que saber es que nunca nadie, y esto es clarísimo, por más que se lo ofrezcan, es gratuito. Absolutamente, uno va a obtener un documento nacional de identidad pagándolo en las situaciones ilegales. Claro, esto es lo mismo. Bien, ¿y dónde se tramita? Acá tenemos que hacer dos diferencias, si estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o estamos en cualquiera de las jurisdicciones del país. Si estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el sistema está descentralizado, cada patología, cada una de las clases de discapacidad tiene su hospital de referencia. Por ejemplo, el Hospital Santa Lucía es un hospital, por supuesto, público, municipal, que por supuesto certifica todas aquellas discapacidades de características visuales. El ROCA, el Hospital ROCA, las discapacidades motoras, el Alvear, las discapacidades intelectuales o mentales, y así sucesivamente. La persona, en este caso, va a tener que presentarse con la documentación que el personal de allí le solicite específicamente para acreditar la patología que motivará después el otorgamiento o no del certificado de discapacidad. Y Silvina, ¿esta información también la gente se puede meter en alguna página como para tener? Por supuesto. Estas características de los hospitales y de los lugares donde, o los requisitos mismos que tienen los papeles que tienen que llevar en el momento de presentar. Claro que sí. El Servicio Nacional de Rehabilitación sabemos que es la autoridad de aplicación de todo lo que tenga que ver con certificación en la República Argentina. Por supuesto que es un organismo autárquico que depende vía jerárquica del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Esto qué significa? Que cualquier duda que nosotros querramos tener sobre la certificación de la discapacidad, cómo se tramita en caso de robo, de extravío, entremos a la página del Servicio Nacional de Rehabilitación y vamos a poder obtener los datos, más allá de que nosotros nos vamos a poner a disposición de evacuarles las dudas a todos los televidentes cuando nos escriban, por supuesto. Seguro, pero ¿qué pasa en el interior? Porque el Servicio Nacional de Rehabilitación también trabaja en todo el interior. Claro, ¿de qué manera? Claro que sí. Si bien el Servicio Nacional coordina todo lo que es el otorgamiento de la certificación, cada jurisdicción, es decir, cada provincia tiene su propio otorgamiento y su propio procedimiento para el otorgamiento del certificado de discapacidad. ¿Cómo funciona? Afortunadamente funciona desde el año 2009 con una nuevita resolución del Ministerio de Salud de la Nación de manera unificada. Es decir, que todas las personas que tienen el certificado de discapacidad, el famoso CUD, el certificado único de discapacidad, van a poder hacer valer todos los beneficios y todos los derechos con ese documento en cualquier provincia. Cualquiera de las 24 jurisdicciones de la República Argentina va a andar con el mismo documento público y va a poder solicitar la cobertura de salud, el
empleo, la integración laboral, las cuestiones de accesibilidad, deportivas, bueno, son muchas cosas que vamos a ir desmenuzando. Claro, o sea que en el interior es un hospital público, ahí debería estar la Junta Médica. Exactamente, son todos hospitales previamente capacitados en su recurso humano, es decir, son juntas médicas previamente capacitadas por personal del Servicio Nacional de Rehabilitación que cuentan con un software específico. Este software específico es el que tiene baremos, tiene un protocolo especial de clasificación de la discapacidad. Ese protocolo es el que cambió el paradigma de la discapacidad y vino a ajustarse a los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como bien decías vos, ¿no? Donde uno no propicia la incapacidad, sino la capacidad residual de una persona con discapacidad. Siempre todos podemos hacer algo en función a nuestra posibilidad física, fisiológica o funcional. Seguro. Silvina, y tanto en el interior, porque calculo que los hospitales públicos, acá tenemos al Servicio Nacional de Rehabilitación que tiene el ojo más firme puesto en las cosas, en los certificados falsos, pero ¿qué medidas de seguridad tiene que tener y las personas tienen que conocer a la hora de que sepan que ese es el original? Claro que sí. Bueno, obviamente el formato externo es una hoja papel como cualquier otro documento, incluso los anteriores. La diferencia es que estos certificados, el CUD, tiene primero un troquelado en la parte inferior, lo cual nos va a permitir movilizarnos con la partecita inferior y va a tener la misma validez que el resto del documento. En segundo lugar, tienen nominaciones, son numéricos, hay una identificación numérica. En tercer lugar, hay código de barra, es decir, este código de barra va a hacer que el documento sea inviolable, como lo puede hacer la cédula de identidad, el pasaporte. Todo ese tipo de mecanismos se hacen en un papel especial que el Servicio Nacional de Rehabilitación licitó y compró en la Casa de la Moneda de la República Argentina. O sea, doctora, que no hay que dejarse engañar porque tiene todas las medidas de seguridad para lograr. Bueno, dejamos para después del corte, vamos a dejar los beneficios que trae este certificado único de discapacidad. Dale. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Ahora voy a darle paso a la doctora Cotiñola, que está con un invitado muy especial. Gracias, Fena. Claro que tenemos un invitado especial. Hoy vamos a hablar de accesibilidad, pero específicamente vamos a dedicarnos a hablar de la accesibilidad a la información. Y para ello contamos con el doctor Carlos Lima Coimbra, que es el fundador y director de CICALE, el Centro Iberoamericano de Cultura, de Audio, Lectura y Educación, alguien que sabe mucho de esto, de suprimir barreras a la hora de hablar de acceso a la información. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Un gusto para mí, Silvi. La verdad que es un placer que nos empieces a desasnar un poco en esto que es la accesibilidad a la lectura. ¿Qué te llevó a formar parte de este colectivo de personas con discapacidad y qué te motivó luego a fundar CICALE? Como la mayoría de las cosas a veces nacen de la propia vivencia. En este caso me quedé con un problema visual de hace exactamente 9 años y bueno, mi vida se trastocó en lo profesional y en lo personal totalmente y como tuve siempre un enorme amor por la lectura, hiciese la actividad que hiciese, lo que más me desesperó fue el no poder volver a leer los libros, que antes eran solo libros y ahora nosotros denominamos libros impresos en papel o tinta o libros tradicionales. Exactamente. Yo sé que anteriormente a esta nueva actividad que hoy desarrollas, en un principio fuiste ingeniero, te desarrollaste como ingeniero y después tu mayor parte de actividad laboral era como contador, como profesional de las ciencias económicas. Correcto. Es así. Y entonces, ¿qué fue lo que después de este evento, obviamente traumático, entiendo, en tu vida, te lleva a fundar CICALE? ¿Cuál fue tu motivación? Mirá, te vuelvo a reiterar, digamos, lo que hice fue un desarrollo personal para mí en obtener material de lectura. Cuando no podés leer con los ojos, un gran invento, una gran posibilidad que te da las nuevas tecnologías de hace no demasiados años, es la posibilidad de escuchar y oír libros completos, relatos, cuentos, narrados por sus propios autores o por locutores profesionales que estaban dando vueltas por ahí, o traer libros de Estados Unidos del mercado latino, hispanoparlante,
Y eso lo fui armando una biblioteca para mí. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo guardados en el garage de mi vecino más de 2000 libros de papel míos personales. Dios mío. Entonces, yo no solamente era un gran lector, sino que también era uno que me gustaba tener mis propios libros. Un acopiador nato. Claro, claro que sí. Cuando tuve bastantes libros, decidí que la felicidad que me daba a mí la audiolectura la tenía que transmitir a otros que estaban en igualdad de condiciones con esa discapacidad adquirida mía. Y bueno, me presenté en su momento a la municipalidad, al sector de bibliotecas para participarlo y como toda entidad estatal me dijeron, no podemos tratar con personas físicas, tiene que ser una persona jurídica. Claro. Y ahí apareció la Fundación Cicale. El 1 de julio del 2005. Bien, ¿y qué finalidad tiene o persigue Cicale para las personas a las que va dirigido? Después voy a querer saber a qué poblaciones puntualmente a la que va dirigida. Mira, vos lo manifestaste claramente cuando iniciaste esta entrevista. Es el acceso a la información. Hoy la información es vital para los seres humanos, para las personas con y sin discapacidad. Claro que sí. O sea, y la información viene en un formato de audiovisual. ¿Entendés? Entonces, las personas que tenemos problemas para llegar a los libros impresos, tenemos que tener acceso a los libros digitales u audio-digitales, que podamos leer con nuestros oídos o leer con nuestros ojos si tenemos un problema de manipulación, o ver un video si podemos hacerlo si sos un chico con una discapacidad neurológica o una persona con ataxia. Y bueno, eso nos llevó a expandir un poco un poco la población a la que iban dirigidos, ¿no? Claro, porque se exige, es directamente proporcional el sufrir una discapacidad, ya sea originaria o adquirida, con el acceso a la información. Inmediatamente, al día siguiente de que vos adquirís una discapacidad, empezás a retroceder en tu acceso a la información. Cicale lo que quiere es ser un puente, alguien capaz de zanjar esa brecha, de achicarla. Claro, no anularla, porque es imposible, pero por lo menos tender puentes que las personas que tenemos cualquier tipo de discapacidad que no nos permite llegar a los libros impresos, que era la forma tradicional de donde venía la información, poder acercarnos a las distintas temáticas que están en el ámbito de la educación y de la cultura. Y yo pregunto algo, ¿Cicale tiene algún tipo de financiamiento estatal? Sé que es una asociación sin fines de lucro, por supuesto, y como tal debe tener determinadas exenciones impositivas, supongo, usted es contador, caballero, sí. Pero lo que me gustaría saber si hay alguna apoyatura oficial o si cuentan con empresas que los sponsorean para poder realmente prestar este servicio que sé que también es gratuito para las personas, ¿no? Claro, lo voy a definir con una frase que es de mi autoría. A ver. Tenemos, lo mejor de Cicale es que somos los primeros en tener la temática de audiolibros en forma totalmente digital. Hay otras bibliotecas que tienen libros en cassette, en VHS, en braille, que son maravillosas. Los primeros formatos, obviamente, claro. Pero nosotros no tenemos nada en eso, no tenemos ni cassette ni braille, nos hemos especializado en ser audio-digitales. Pero eso, que es bueno, tiene su reverso de la moneda, que es que no nos conocen, no están acostumbrados. El universo colectivo de las personas que manejan la educación y cultura en nuestro país son de una generación donde todavía la palabra libro es representada por un libro en papel y tinta. Claro, la cosa material, tangible, donde todo el mundo la puede ver. Solamente las nuevas generaciones, con sus e-reader, con sus tablets, entienden que ya comparte la palabra libro electrónico, e-books, libro digital o audiolibro digital, ya comparte. De hecho, todas esas tecnologías no se asocian con la discapacidad, sino con la tecnología avanzada para accesibilidad, por comodidad, por portabilidad, etcétera. O sea que realmente eso va soslayando como una especie de equiparación entre determinada característica de personas con las personas con discapacidad. A mí me gustaría, por ejemplo, que me contaras un poco. Vos sabés que
la ley 26.285 es una ley que modifica la ley de propiedad intelectual, una ley muy importante a la hora de hablar de publicaciones, literaturas, artículos. Por esa ley sabemos todos que hay una exención de los derechos de autor, pero siempre y cuando haya determinadas características, ¿no? Que la reproducción y la distribución de esas obras estén exclusivamente dirigidas a neutralizar las dificultades de las personas que tienen discapacidades visuales y discapacidades perceptivas. ¿Cómo maneja Cicale esto? ¿Ustedes están adheridos a ese régimen de esta ley? Sí, estamos adheridos, pero te lo voy a contestar ya que estamos hablando así. Vamos a invertir la carga de la prueba. A ver. Las bibliotecas tradicionales, las que fundaron en 1870 con la ley Sarmiento, sí, a todos nosotros nos enseñaron de que es un vehículo para el libro, era un vehículo para la educación y la cultura. Sí. Y en ese tenor siempre pensamos así. Lo que nunca nos dijeron, que las bibliotecas en libros tradicionales excluían a nuestro universo o nuestro colectivo de discapacidad. Claro que sí. Nadie dijo eso, y eso es la realidad. Entonces, los libros impresos son maravillosos para quienes lo pueden leer. Todos los que no los podemos leer, por las causas, circunstancias visuales de otro tipo, estamos excluidos. La ley 26.285 le pone un formato legal a algo que ya era uso y costumbre. Claro que sí. Entonces, el que las personas con discapacidades podamos acceder a material que todavía estaría bajo la protección de la ley 11723, claro. Y todo esto, fijémonos que esta ley, la 26.285, se sanciona en el año 2007 y en el 2006 en Estados Unidos se sanciona, se dicta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde específicamente se habla de la accesibilidad en formatos accesibles para acceder a la información y en todo tipo de soportes, ¿no? Magnéticos, digitales o con tipografía aumentada, como le dicen ustedes, macrotipos XL, sí, algo así, muy bien, ¿no? Muy bien, maravilloso. Ya sé cómo es la terminología. Carlos, realmente creo que servicios como el tuyo hace que todas las personas en el interior de la República puedan comunicarse con este tipo de bibliotecas digitales. Sé que remiten todas las obras sin cargo alguno. Ustedes tienen que simplemente inscribirse o afiliarse a Cicale y obviamente elegir dentro de ese catálogo innumerable de obras que tienen, no sé qué cantidad de ejemplares, pero son muchísimos. Pueden solicitarlos, se los reenvían por correo, ese correo postal es sin cargo alguno. Correcto. Y obviamente la remisión, la devolución es también sin cargo. Ahora no hay más excusas para no acceder a la información, contamos con tecnología adecuada. Carlos, infinitas gracias por engalanar Desde la Vida. Es un programa dirigido a la población con discapacidad y aquí, desde este programa, desde la TV pública, se busca ni más ni menos que suprimir obstáculos. Y Cicale es uno de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos que nos conozcan y que sepan que podemos achicar esa brecha comunicacional nosotros también. Claro que sí. Bueno, para todos ustedes papás, mañana muy feliz Día del Padre y seguimos con el programa con FENA. Vamos a abrir ahora la columna con la doctora Cotiñola, que es nuestra especialista en legales, y el tema de hoy es mujer con discapacidad y violencia de género. Dos caras de una misma moneda. La escuchamos, doctora. Muchísimas gracias, licenciada. Claro que vamos a hablar de un tema altamente preocupante porque lamentablemente va incrementándose en lugar de ir disminuyendo. Para empezar a hablar de violencia tenemos que saber qué conforma la violencia. La violencia no es solamente una agresión física, una trompada, un cachetazo, un puñetazo, sino que es toda práctica, acto u omisión que de manera concreta nos provoca una merma en nuestros derechos más esenciales, la libertad, el bienestar, el desarrollo personal, fundamentalmente la privacidad, que hace que una persona con discapacidad no pueda sentirse ni ser respetada por el prójimo, por el interlocutor. Específicamente en materia de discapacidad y puntualmente respecto a las mujeres con discapacidad, este flagelo se ve potenciado altamente. ¿Por qué? Porque de 250 millones de personas con discapacidad, mujeres, solo el 90% de ellas generalmente se atreve
No obstante, a padecer la violencia de género, y que vamos a ver cuáles son esas violencias concretamente, el 3% realiza las denuncias pertinentes, es decir, las encausa ante los organismos de prevención, la policía o los organismos judiciales a través de las denuncias que se hacen en los juzgados, específicamente en los juzgados de familia. Pero puntualmente, ¿qué quiero que les quede claro a ustedes en general cuando hablan de violencia de género en mujeres con discapacidad? Los malos tratos a las que las mujeres con discapacidad pueden verse sometidas pueden ser de dos grandes tipos. Por un lado, la violencia activa, una violencia que puede constituirse como abuso físico, administrándole medicación a una mujer que no las necesita, diciéndole cómo y con quién debe relacionarse y de qué forma. Una violencia o abuso emocional que constituye ni más ni menos que el insulto, la desvalorización, la forma de desprestigiarla en todo lo que tenga que ver con su cuerpo y su propia capacidad. El abuso sexual es otra forma de violencia de género con mujeres con discapacidad, a través de someterlas a abusos tales como la violación o abusos propiamente de escalas menores, y un abuso que es muy importante y que poco se habla, que es el abuso económico. Es decir, cuando una persona, el agresor, el que ejerce la violencia, puntualmente lo que está haciendo es someterla a mendicidad, utilizar la discapacidad para que esta persona dé lástima y de esa manera obtenga un rendimiento económico, o bien abusando de sus bienes, de su patrimonio. Pero esta es la violencia activa. La violencia pasiva es aquella que tiene que ver con el abandono físico, no proporcionándole a la persona la asistencia y el cuidado, cuidándola y supervisándola en todos los actos de su vida cotidiana, y el abuso emocional, que este es muy importante, el abandono emocional, que tiene que ver básicamente con la desmitificación de que una persona, no obstante sus restricciones, sus limitaciones funcionales, físicas o sensoriales, pueda realmente decidir respecto a su persona. Y de esta problemática, y acá está lo legal, se ha ocupado nuestro primer Tratado de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como ustedes bien saben, siempre decimos que esta convención ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. ¿Por qué? Porque en el año 2008 se sancionó esta ley, la ley 26.378, que hizo que al ratificar esta convención, esa convención sea de cumplimiento efectivo para los magistrados y para todas las personas que veamos vulnerados nuestros derechos. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia, muchos a lo mejor de ustedes que han padecido alguna de estas circunstancias habrán invocado o habrán escuchado de los abogados hablar de la ley 24.417, que es la ley de protección de violencia contra la mujer. Pero la doble cara de la moneda, como titulamos esta columna, es porque las mujeres en general, todas, tenemos un grado de vulneralización de nuestros derechos, pero las mujeres con discapacidad estamos aún más expuestas. ¿Por qué? Porque nos cuesta más insertarnos laboralmente, lo cual nos hace restringirnos, recluirnos en el ámbito doméstico, nos genera mayor dependencia de quien después ejerce sobre nosotros esto que es la dependencia económica. Nos da miedo a denunciarlos, nos da miedo porque tenemos miedo de que esa pérdida de vínculos afectivos nos deje desprovistas, desprotegidas y no podamos realizar realmente lo que corresponda. La convención tiene dos articulitos específicos. El artículo 6, donde habla justamente del tema de género, donde se propicia que todos los estados ratificantes, estos 180 países que ratificaron esta convención, van a tener que generar políticas internas y normativas específicas para que todas las mujeres y las niñas con discapacidad puedan ejercer y gozar libremente y en posiciones y en condiciones igualitarias todos los derechos humanos, los derechos básicos, de poder tener una familia, de poder tener una relación afectiva, de poder trabajar, de poder estudiar, de poder pasear como cualquiera. Pues entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que la convención nos da herramientas, que a nivel local contamos con distintas oficinas que amparan estas situaciones y que mucho más grave es, no solamente cuando esta condición de violencia, de abuso se da en relación a casos individuales, sino cuando los abusos o las violencias son propiciados por quienes tienen a su cargo fundamentalmente el cuidado de personas con discapacidad. Me refiero puntillosamente a los cuidadores
trabajadores, de personas con discapacidad que trabajan dentro de instituciones, y a veces se resuelve simplemente despidiendo a ese trabajador y el problema sigue latente. No obstante, que esa persona va a ir a trabajar a otro centro de día, a un hogar, un pequeño hogar, y vamos a continuar con el flagelo, porque estas cuestiones, si no se trabajan, si no se genera concientización, realmente no la vamos a erradicar de ninguna manera. Pues entonces generemos conciencia en nosotros, que somos los responsables, los papás, las mamás, ustedes que son trabajadores vinculados, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, personal sanitario, todos aquellos que de una manera directa o indirecta trabajan con el colectivo de la persona con discapacidad, sea cual fuere esta discapacidad, tienen que saber de que no hay que callarse, de que hay que denunciar para que los organismos de prevención realmente tienen que tomar acciones y cartas en el asunto. Los invito a nunca más callarse y si ustedes son testigos de esto, hagan las denuncias pertinentes. Y ahora vamos a abrir la columna con la doctora Cotiñola. Hoy va a estar hablando, en verdad es una gran pregunta que todos nos hacemos. ¿La obesidad se puede considerar una discapacidad? Doctora, la escuchamos. Muchas gracias, licenciada. Claro que es una gran pregunta y seguramente ustedes que están del otro lado de la pantalla van a inferir, yo soy una persona un poco gordita, algunos me dirán obeso, soy una persona con discapacidad. Y vamos a tener que diferenciar dos cosas importantes. Primero, lo que la gente denomina discapacidad social, que no es lo mismo que la discapacidad en términos legales o en términos jurídicos. La discapacidad social no es ni más ni menos que cuando a vos que tenés un exceso de peso considerable y que la gente te tilda como un descuidado en el manejo de tu salud, que comes de más, realmente no encuadra ese concepto dentro de lo que se llama discapacidad. Pero ¿cuál es la discapacidad en términos de obesidad? O mejor dicho, ¿cuál es la clase de obesidad que encuadraría dentro de los términos de la Ley 22431, que sabemos que es la Ley Nacional de Personas con Discapacidad, y cada uno de los distritos de la Argentina tiene su propia ley de discapacidad? Por lo tanto, cuando me refiero a esta ley, lo pongo tan simplemente como que fue la primera de todas las leyes que después fueron sirviendo de base para las distintas legislaciones provinciales. La discapacidad que se certifica cuando una persona es obesa es solamente la discapacidad mórbida. La discapacidad mórbida es aquella que no solamente tiene que ver con la estética, con la salud que uno puede percibir a nivel visual de una persona como excedida en su peso neto, en su masa corporal, sino que le ocasiona trastornos en la salud. ¿Qué tipo de trastornos? Trastornos renales, trastornos hepáticos, muchas veces problemas vasculares, incluso venosos, y esas circunstancias son aquellas que después devienen a que las juntas médicas puedan certificar esa contingencia que parte de la base del diagnóstico de la obesidad como patología, no como una consecuencia estética, no porque estoy gordito voy a ir a pedirle a mi médico de cabecera o al nutricionista o al médico clínico, doctor, me prescribe por favor una determinada reseña de mi historia clínica para que yo pueda ser evaluado por una junta médica. En ese caso, no, definitivamente no. Pero si yo encuadro en esta situación, tengo disfuncionalidad renal, hepática, trastornos vasculares, malformaciones cardíacas, problemas visuales, todos esos elementos agravan mi condición de base, puedo, obviamente con la evaluación de esta junta médica, ser certificado como persona con discapacidad. ¿Y qué sabemos nosotros de las personas con discapacidad? Que una vez que contamos con el certificado único de discapacidad, el famoso CUD, tenemos acceso a un montón de prestaciones. Prestaciones de habilitación de nuestras capacidades residuales y prestaciones de rehabilitación que hablan a nuestra funcionalidad de capacidades o una limitación funcional perdida. ¿Yo qué les quiero decir fundamentalmente? Tenemos que tener en cuenta que este flagelo que es la obesidad, va incrementándose día a día y año a año. Es así que la Organización Mundial de la Salud, sabemos que es el organismo internacional referente para todo lo que es la evaluación de las características y calidades en la salud y por lo tanto
dentro de las cuales luego las distintas legislaciones de los países ajustan sus normativas a esos conceptos, a esos principios generales, está diciendo que hoy día la obesidad es una patología no solamente crónica y sistémica, sino que además se está prolongando en el tiempo. Fíjense que en los Estados Unidos el 300 millones de dólares anuales es lo que invierte el área de salud en ese país nórdico para atender justamente estas consecuencias de la obesidad. Sería mucho mejor si empezáramos a tomar conciencia de que muchas de estas contingencias las podemos prevenir y de eso se trata. Si estamos en esta situación, si somos personas ya certificadas con discapacidad, más allá de estar realizando todos los tipos de tratamientos y terapias que nos neutralicen nuestra limitación funcional, tengamos conciencia de que podemos pedirle a los efectores de salud. ¿Cuáles serán los efectores de salud? Las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Estado a través de los organismos respectivos en el Estado nacional, en el Estado provincial y por supuesto en los distintos distritos municipales. Nos cabe entonces la única respuesta. Persona que tiene obesidad mórbida es aquella persona que va a poder obtener el certificado de discapacidad y acceder al conjunto de beneficios que la ley de discapacidad tiene prevista para este colectivo. Seguimos con el programa con Fena. Y ahora vamos a ver qué está haciendo la doctora Cotiñola. Amigos, estoy con un invitado especial que nos va a encalanar, nos va a dar prestigio a Desde la Vida. Tenemos aquí en el estudio al doctor Fernando Espano, él es el titular del juzgado de primera instancia en lo civil, número 52 de la capital federal. Bienvenido, doctor Espano. Muchas gracias, buenos días a todos. La verdad que es un honor, encalana tenerlo y sobre todo para hablar qué pasa con la discapacidad del otro lado del mostrador. Es decir, ¿cómo se valora la discapacidad desde el punto de vista de la magistratura, de los jueces? Bueno, en mi caso yo me desempeño en el ámbito civil, patrimonial de la Justicia Nacional y lamentablemente lo que vemos en muchos casos es situaciones de accidentes o situaciones inclusive de mala praxis médica, donde se generan muchos casos de personas con discapacidad, con problemas de discapacidad y es un poco, parece ser como que no, que las situaciones les pasan a otros, ¿no? Pero lamentablemente vemos muchos casos donde las personas sufren discapacidad y que piden en la justicia justamente una reparación derivada de esos accidentes o de esas malas praxis. Y no siempre es fácil cuantificar porque en definitiva lo que se pretende cuando se hace una acción judicial es tratar de alguna manera volver las cosas a la situación anterior, lo cual humanamente es imposible, porque obviamente lo óptimo, la justicia verdadera sería volver a darle a esa persona la salud que tenía antes del accidente. Pero justamente a través de estas acciones lo que se pretende es dar un sucedáneo, un reemplazo, que vendría a ser la indemnización que se solicita en estos casos. Y no es fácil cuantificar esa indemnización porque entran un montón de factores a tener en cuenta. Normalmente una cosa importante a tener en cuenta cuando se reclaman lo que se llama el rubro incapacidad permanente es que no toda accidente o situación que ha sufrido la persona en su salud va a encuadrar dentro de ese concepto. De un área de incapacidad, claro. Es muy importante eso porque la gente en general suele confundir la incapacidad con la discapacidad. Y eso es un instituto que lo hemos hablado muchas veces en el programa, doctor, porque la incapacidad laboral no tiene que ver muchas veces con la certificación administrativa del certificado de discapacidad. No, obviamente todo lo que tiene que ver con lo administrativo, con el certificado único de discapacidad, hace a todas las prestaciones que legalmente le corresponde al Estado, a las obras sociales, a las prepagas. Tal cual. Acá, para responder a esta pregunta inicial de cómo se cuantifica el daño patrimonial sufrido por una persona que ha tenido un accidente, nosotros contemplamos lo que se llama el concepto de incapacidad permanente, es decir, aquellas secuelas que se han generado de carácter permanente en la persona que deben ser indemnizadas, porque evidentemente esta persona que ha sufrido un accidente, que ha sufrido este trauma, no ha quedado en igualdad de condiciones
ni lo que era antes su vida y obviamente en relación a las demás personas. Y obviamente que no pueda revertirse esa secuela ni siquiera con terapias, ni con tratamientos, ni de actos quirúrgicos. Esto es muy importante también. Sos tan amable que te voy a tutear, porque la verdad que los jueces son accesibles y en tu persona podemos decir que la justicia nos acerca, ¿no? Y esto de poner a disposición de los televidentes una cercanía en la mirada de un magistrado respecto a esto, cómo miramos la discapacidad y su residual, su incapacidad sobreviniente económicamente. Sabemos que no podemos de ninguna manera revertir un hecho que es traumático cuando tenemos un accidente y quedamos inválidos, porque la limitación nos torna como personas inválidas en una determinada función, obviamente, o tenemos una disfuncionalidad motora o sensorial o incluso muchas veces de características viscerales. Pero esta situación, ustedes cuando, y esto es infidencia, ¿no? A ver si se puede contar, Fernando, de repente, ¿qué elementos se tienen en cuenta para poder cuantificar económicamente ese daño? Es decir, una persona tuvo un accidente con el tren y perdió la pierna. Esa situación de esa persona, obviamente más allá de las compañías de seguro que se hagan cargo y después de elaborar si hay o no responsabilidad dentro del ámbito civil, porque esto si no sería una materia del derecho penal, la culpabilidad o no, obviamente, pero puntualmente en esto de compensar económicamente esa pérdida de un miembro inferior, que a lo mejor esta persona era, no sé, un viajante de comercio, trabajaba deambulando. Sí, no, cada situación justamente requiere de un análisis puntual, no se pueden hacer generalizaciones. Yo a veces también cuando tomo las audiencias del artículo 360, que es una audiencia muy particular, donde las partes están presentes justamente para tratar de buscar la solución del conflicto, donde la obligación principal del juez es tratar de acercar el diálogo para resolver ese conflicto que los está vinculando, que, insisto, está pedido a través de una indemnización. Claro. Es decir, esa es la solución que la justicia, por lo menos en un caso concreto, puede brindar ante un accidente como el que vos relatabas. Es un evento tan traumático que se valora exclusivamente en dinero, pero no obstante esa situación que de verdad, a veces cuando uno padece uno de estos accidentes que son, como pasó aquí en el mes de febrero con el accidente de los trenes del Sarmiento, muchas personas quedaron en situación de discapacidad, más allá de los procedimientos judiciales que se estén cursando en este momento y las reparaciones y el deslinde o no de responsabilidades. A esas personas no se le vuelve atrás su situación de salud, su inserción educacional, laboral e incluso social. Tenemos que desmitificar eso, ¿no? Lo más importante es tratar de una solución rápida y eficaz. Por eso la idea sería lograr esas soluciones, por ejemplo, en el ámbito de la mediación. Claro que Pero cuando eso no es posible y se llega a la instancia judicial, también está esta instancia de la audiencia 360, donde el juez justamente tenemos como función acercar a las partes a encontrar una solución a este conflicto, porque si esto se demora en el tiempo, uno de los aspectos fundamentales de la indemnización es darle a la persona que ha sufrido este demérito, esta situación, contar con los elementos para poder inmediatamente iniciar su rehabilitación, para poder obtener las prótesis que tenga necesaria, para poder de alguna manera compensar ese dolor o esa situación que ha vivido, ¿no? Claro que sí. Pero, y ustedes cuentan con herramientas, por supuesto. Yo tengo entendido que la Cámara Civil tiene alguna cuestión al respecto, ¿no? Respondiendo al tema de cómo se cuantifica, justamente son muchos los valores. Es decir, si no logramos este acuerdo, se tiene que llegar a una sentencia y en esa sentencia se va, en el caso que se admita la indemnización por incapacidad, se van a tener en cuenta muchos factores, porque la incapacidad no es solo de orden laboral, no es que la persona no pueda trabajar y entonces obtener un beneficio y ese es su demérito, por decir, patrimonial. O sea, acá se tiene en cuenta también su ámbito de relación, su ámbito social, su ámbito afectivo, su ámbito sexual, es decir, todo lo que hace a la personalidad, su proyecto de vida, y cada caso concreto donde se analizan, porque no es lo mismo justamente la pérdida de una pierna de alguien que es deportista de alguien que no lo es. Exactamente. Son muchos elementos que se toman en cuenta al tiempo de hacer la indemnización. Hay dos formas básicas de hacerlo, a través de fórmulas matemáticas o de otra forma. Las fórmulas matemáticas hay inclusive posibilidad de acceder por vía de internet, pero también la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia se inclina más por darle al juez la facultad de fijarlo en el caso concreto, ¿no?
porque son muchas las variables que hay que tener en cuenta y entonces es bueno que eso quede de alguna manera analizado en el caso concreto. No es cuestión de llenar datos en una máquina, bajar la maquinita y decir, bueno, acá salió el resultado. No hay recetas magistrales, me quieres decir. Pero igual hay factores indicativos que después en todo caso le puedo contar, que justamente, claro que sí. Por ejemplo, la Cámara Civil tiene un trabajo hecho que es de acceso público para la gente. En la página del Poder Judicial de la Nación hay un lugarcito donde uno puede entrar que se llama cuantificación de daños y acceder a través de Internet a ir viendo los distintos casos semejantes que la jurisprudencia ha fallado en estos casos y ver medianamente cuáles han sido los montos que se han otorgado según la edad, el estado civil, el tipo de lesión, el grado de incapacidad. Claro. Es decir, porque los legistas son los que tienen que cuantificar eso, claro, científicamente que efectivamente se ha producido una incapacidad y de qué porcentual. Porque en función de esos parámetros, de esos elementos que se informan en la causa, uno dicta sentencia otorgando una u otra indemnización. Por eso, me parece que son dos cosas muy importantes que nos tienen que quedar bastante claras, ¿no, Fer? Por un lado, el tema de la determinación, la cuantificación del daño concreto, efectivo, que lo hacen los médicos legistas o todas las pericias específicamente técnicas. Y por otro lado, una vez que está establecido, determinado ese daño, cómo se cuantifica económicamente, si cabe o no o corresponde, qué monto resarcitorio, pecuniario, plata, cuánto realmente me va a resarcir el responsable, la compañía de seguro o lo que fuere. Para ello, yo pregunto algo. Por ejemplo, en el área del derecho civil, puntualmente dentro de los juzgados civiles patrimoniales, como es el que vos tenés a tu cargo, ¿ustedes aplican la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? En realidad la Convención no es utilizable o no da parámetros para establecer la cuantía del daño, pero sí da parámetros para establecer que estamos en presencia de una persona con discapacidad. Es decir, que estamos en un ámbito vulnerable, de gente, en un ámbito que la ley considera personas vulnerables, que en realidad tiene un nivel tan importante como el de la propia Constitución, que justamente regula el tema de los niños, de las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, evidentemente esta convención sí es utilizada según se trate de, por ejemplo, analizar, no digo puntualmente en un caso de reparación patrimonial, pero en otros casos que pueda haber el tema de la exigencia de los ajustes razonables que hay que hacer. Los apoyos, y ahí está una de las mayores condiciones a la hora de hablar de los elementos a tener en cuenta para indemnizar al otro, ¿no? Claro, Doctor, por ejemplo, el tema de los apoyos con salvaguardia, ¿no? Tal cual. Esta charla yo creo que tenemos que continuarla porque la gente tiene que saber puntualmente qué hace la magistratura por las personas con discapacidad y fundamentalmente lo que tenemos que tener realmente en claro, Fernando, es que los jueces son accesibles para la ciudadanía en general, que uno puede consultar a su profesional de cabecera, a su abogado de confianza, pero que la justicia está abierta a recepcionar y es receptiva fundamentalmente a la problemática de la discapacidad. Yo te agradezco infinitamente por mostrarle a los televidentes que los jueces no son personajes así omnóminos, que están a disposición de la ciudadanía y que la justicia es asequible para todo el mundo. Principio que dice nuestra Constitución y también la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Infinita paciencia por escuchar a alguien que no está entrenada para ser periodista, pero de corazón realmente gracias a vos, Silvia, por acompañarnos. Y es fundamental este tema de conocer los derechos y conocer las formas de tener información. Así como hemos dicho este acceso a conocer la cuantificación de daños, también hay accesos a conocer cómo va la evolución de las causas, con lo cual la información para la gente es base para tomar buenas decisiones. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, mis amigos, yo dos cosas quiero decirles. Por un lado, que nos sigan escribiendo. Importantísimo eso. Mails, contestaciones, mensajes en el contestador telefónico, pero fundamentalmente
déjenos cuáles son los temas que a ustedes más les inquietan. Yo los invito a escribirnos a desdelavida@tvpublica.com.ar, también a poder revisar todas estas charlas que hemos tenido con los invitados, las columnas, todo el programa en www.desdelavida.com.ar, y a mí lo que más me gusta, el contestador al 4521-2770, y hasta la próxima semana. Ahora nos vamos al corte. Vamos a abrir nuestra habitual columna con la doctora Cotiñola, que ella es abogada y especialista en legales, y el tema del día de hoy es la depresión, epidemia silenciosa y una causal de discapacidad. Doctora, la escuchamos. Muchísimas gracias, licenciada Vitelli. Claro que sí, hoy vamos a hablar de una epidemia. Es así que los trastornos mentales son la primer causa de discapacidad mental, de origen mental, y dentro de ese segmento, de esta clase de discapacidad, encontramos, según los datos que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, a la depresión como uno de esos trastornos mentales que dentro de 20 o 30 años va a ser una epidemia masiva. Y por eso deviene importante tomar algunos puntos en consideración, porque generalmente estas patologías no se asocian como discapacidad. En primer lugar, porque se las neutraliza desde el mismo entorno de la persona que las padece. En general, ¿qué se dice habitualmente? Tenés un bajón, estás deprimido, pero deprimido en términos médicos, que es donde yo no voy a abordar, no me voy a dedicar a hablar de eso, tiene una connotación que obviamente se trata, se regula y se puede rehabilitar. Pero en términos jurídicos tiene una importancia superlativa. ¿Por qué? Porque cuando está instalada la depresión como patología o trastorno mental, tanto así como 450 millones de personas en el planeta padecen alguna clase de trastorno o discapacidad mental, así que fíjense si esto es importante a la hora de dedicar políticas públicas para tratar lo que es la rehabilitación en salud mental, la atención en salud mental, pero fundamentalmente cómo se certifica esto de la depresión para que después las personas que tengan esta patología, estén en proceso de tratamiento, tengan una cobertura integral, especial, como tantas veces hablamos en materia de discapacidad. Una cobertura que no tenga tiempos determinados para su realización, que no tenga limitaciones en cuanto a las prestaciones ni a los prestadores, pero fundamentalmente, y esto es lo determinante a mi entender en materia de depresión, es la carga pública que representa estas personas, estos pacientes, para el erario público, el presupuesto público que tiene un país, una provincia o un municipio para la atención de estas patologías. Y hay que tener dos cosas importantes en cuenta. Por un lado, que desde el punto de vista social, una persona rehabilitada, tratada, contenida, es una persona incluida socialmente. Por eso es importante la cobertura y la orientación de un equipo interdisciplinario para la atención de estas patologías. Y desde el punto de vista jurídico, sí es mucho más importante, porque una persona que no tiene acceso a la rehabilitación de esta problemática pasa a ser carga pública. La carga pública se traduce, por un lado, en la dificultad de esa persona que está deprimida, y no en términos de depresión, de bajón, como conocemos todos, sino en términos de patología, de trastorno mental, debidamente encuadrado y certificado, tiene dificultad para ingresar o conservar un empleo, un cargo, un puesto de trabajo, sea en el Estado o en el ámbito privado. También hay que considerar en estas situaciones algo muy relevante: lo que cuesta los beneficios previsionales para estas personas, es decir, el erario público que se afecta para la atención previsional de esta clase de patologías. Y fundamentalmente lo que para mí realmente deviene como esencial y vital en el tratamiento de la depresión a nivel legal es la aceptación de las diferencias, porque cuando yo sé cuál es mi limitación y sé cuál es el alcance de mi derecho dentro de un sistema jurídico ordenado y regulado como es el nuestro, por supuesto, voy a poder saber a quién, a dónde y qué cosa reclamar. Y fundamentalmente de esa manera bajar este nivel de incidencia económica que patologías que van en aumento
pero aceleradísimo realmente. La Organización Mundial de la Salud dice que del 80% de las patologías se lleva la discapacidad mental y todas sus, obviamente, derivaciones, el porcentaje mayor de patologías que se certifican. Por lo tanto, hacemos una comparación, tenemos que saber efectivamente que de esa total de cantidad de población certificada, la que lleva la delantera indudablemente es la patología mental, la discapacidad mental. Y la depresión, si bien es una patología de estas características, no tiene signos evidentes de que esto se produce así, que está instalado, y por lo tanto el entorno, nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de estudios, incluyendo los efectores del sistema de salud, que son la herramienta necesaria que tenemos para poder empezar a reencauzar nuestra vida dentro de la sociedad y por lo tanto conservar un empleo, hacernos de una sociedad absolutamente favorable, amigable, donde todos tengamos la misma posibilidad de acceder. Así que yo creo que en realidad, después de estos datos sumamente alarmantes, nos queda claro que si todos los ámbitos donde se trabaja la temática de la discapacidad mental y en particular la depresión como uno de los trastornos que componen este amplio mundo que es la discapacidad mental, debidamente certificada, nos vamos a quedar absolutamente garantizados de que realmente es posible acceder a servicios de atención en salud mental. Espero les haya servido y vamos a seguir con el programa con FENA. ¿Qué tal? Buen día, gente, buen sábado, ¿cómo están? Retomamos esta columna habitual que los lleva a meterse dentro del mundo jurídico de la discapacidad. Y de eso se trata esta columna, de dar difusión a toda esta normativa que nos sirve para ejercer realmente nuestros derechos ante los lugares que correspondan. Y haciendo honor a esto de la difusión, yo hoy voy a contarles algo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la convención que regula todo el marco jurídico de este siglo como Tratado de Derechos Humanos y que ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno porque desde el año 2008 la Argentina ratificó la convención mediante la sanción de la ley 26.378. ¿Esto qué significa? Ni más ni menos que hoy ya la podemos hacer respetar y hacer cumplir desde un órgano administrativo como desde al ámbito judicial. Y a ustedes, señores jueces, a ustedes precisamente les hablo porque esta es la clave de la interpretación y la aplicación del derecho en materia de discapacidad, teniendo como eje esta convención que por supuesto es supranacional, está por encima de todas las leyes específicas que regulan la materia, la 22.431, la 24.901 y un montón de otras normativas que van tratando y regulando cada uno de los capítulos de la discapacidad. Pero ¿saben qué? Hoy les quiero contar algo que poco se habla, que es de los apoyos con salvaguardia. Los apoyos con salvaguardia tienen que ver con esto de la medida de protección que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pone al alcance de las personas con discapacidad. Estamos tendiendo a cambiar un régimen netamente de sustitución de la voluntad de la persona incapaz, donde existe la figura del curador, que hemos hablado hace un par de programas atrás, pero vamos a hablar de un apoyo específico, lo que la Convención denomina ajuste razonable, para que toda persona que tenga un mínimo de capacidad pueda decidir sobre su destino, sobre si quiere o no hacer determinada actividad, si quiere o no tener un determinado apoyo específico para la toma de decisiones. Esto es lo que habla el artículo 12 de la Convención. Habla de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental o intelectual, pero dándoles la posibilidad de contar con apoyos de salvaguardia, es decir, apoyos adecuados a la necesidad de cada persona, que no venga un tercero que lo represente y que decida por él. Vamos a propiciar desde la aplicación de la Convención, desde la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad. Y de eso sí se trata esta Convención. Así que la idea es que sepamos puntualmente
cada vez que tengamos que solicitarle a un magistrado el otorgamiento de una medida de protección en relación a una persona con discapacidad, que podamos nosotros, los abogados, sugerirles la aplicación, la implementación de estos apoyos, de estas medidas con salvaguardia, que lo único que tienden es, por un lado, a proteger a la persona con discapacidad, pero por el otro, a darle la posibilidad de que ella sea la arquitecta de su propio destino, la dueña y señora de su vida, para bien o para mal, pero con los apoyos que la normativa les pone a su alcance. Bueno, cualquier tipo de consulta, ustedes saben que este programa y la TV Pública pone a disposición de toda la ciudadanía un correo electrónico que es desdelavida@tvpublica.com.ar. Y a mí más me encanta que, por ejemplo, nos dejen mensajes en el contestador, nos tiren temas, nos hagan críticas, porque de esas aprendemos. Claro que sí. Todo lo que sea constructivo, este programa los recibe de mil amores. Y nos llaman, nos dejan su mensaje al 4521-2770 y allí nuestro productor, el señor Gustavo Barones, seguramente va a darle curso a sus peticiones. Yo los veo la próxima semana. Que tengan buena vida. Chau, chau.